Intentaremos que la urgencia de lo que tenemos que expresar o de lo que Dios nos envió a expresar en este tiempo no nos prive de que esa urgencia no nos haga hablar de más, que esa urgencia no nos haga hablar demasiado rápido y que no se entienda, y que esa urgencia no nos haga decir cosas que en este tiempo no tenemos que decir, pero que sí nos lleve a decir las que tenemos que decir. Y que con esta urgencia podamos expresar todo lo que queremos construir. Si bien venimos construyendo, hay un tiempo de profundizar en la construcción. La iglesia tiene que trabajar en profundidad. En un rato lo vamos a estar hablando. Hay una construcción de pensamiento que tenemos que empezar a trabajar. Necesitamos decirle al lado, necesitamos construir un pensamiento. No pensamientos, un pensamiento. Es fundamental entender, por eso cuando cantamos en una misma mente, estamos hablando que confluimos en un solo pensamiento. No porque nosotros desde acá o algún predicador te manipule para que pienses como él. No, estamos confluyendo en un pensamiento que es la mente de Cristo. Ahí es a lo que apuntamos, a que todos podamos vivir y expresar esa mente. Los pensamientos de una persona, lo que expresa una persona con sus pensamientos, son la persona. Cuando una persona dice algo, no es lo que dijo, es la persona. Todo lo que expresamos, todo lo que decimos, es lo que somos. No construimos por un lado pensamientos y por otro lado hablamos. Nosotros cuando hablamos lo que somos. Entonces estamos trabajando en que podamos hablar lo que el Señor habla en este tiempo. Porque si hablamos lo que Dios habla, y acá te viene la buena noticia, si hablamos lo que Dios habla, nosotros vamos a regir como Dios rige. Y la vara de justicia va a ser tal que todo lo creado se va a sujetar a esa vara de justicia. Entonces vamos a gobernar por sobre lo que Dios nos mandó a gobernar en este tiempo. A mí no me interesa gobernar sobre un saco para que haga caer gente. A mí me interesa en este tiempo gobernar sobre lo que Dios dijo que tengo que gobernar. Pero no yo, como iglesia. Y hacia allá vamos. ¿Sí? Lo del saco, después lo editamos, Guido. Por eso a mí me llena de alegría que vos hoy estés acá, porque hicimos una convocatoria generalizada y verte, primero porque te os queríamos ver, ¿sí? Salúdenme un poquito, que hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo están? Hola a los amados amigos y hermanos de internet que nos ven por ahí. Queríamos saludarte, queríamos verlos, pero también queríamos expresarles este tiempo que Dios está trabajando con su iglesia para que esta construcción de pensamiento no solo sea una construcción de pensamiento, sino que pueda ser una construcción que se gestione. Porque nosotros no estamos en la iglesia para construir pensamientos. Un pensamiento aplicado, un pensamiento primero hablado, luego aplicado, termina siendo una expresión. Nosotros tenemos muchos pensamientos en la iglesia, ¿cuántos lo saben? Ahora tenemos escasa expresión. Y el mundo que tenemos a mí me muestra cómo expresó la iglesia. Ahora, nos podemos quedar toda la vida hablando de lo que no se hizo o podemos trabajar en lo que tenemos que hacer, en lo que se nos envió a hacer. Cada generación hizo su parte, mal o bien, nos trajo hasta acá. Es lo que hablaba Victoria días pasados de la caja de la pizza, ¿sí? Estuvo buenísima la caja de la pizza, qué rica que vino, pero la caja no me la puedo comer, me tengo que comer la pizza. ¿Y la caja qué empieza a hacer a partir de que llegó la pizza? Yo le iba a decir un poco más en términos de lo que te pasa de verdad en la mesa, es un estorbo. Vos sacaste la pizza, te comiste la pizza y la caja, ¿y qué hacemos con la caja? ¿Por qué? Porque la caja ya no sirve, pero fue útil. Bueno, qué bueno que otras generaciones presentaron determinada utilidad del Evangelio. Nosotros tenemos otra función en este tiempo, ¿sí? Mirá lo del lado y decís, se fue la caja, qué linda cara de pizza que tenés. Entonces dijimos, un pensamiento, decilo conmigo, un pensamiento aplicado es una expresión.
Y eso está buenísimo, porque a veces las personas preguntan, ¿cómo expreso a Cristo? Agarrá el pensamiento que se manifestó y aplícalo. Y ahí empieza la expresión del Hijo a hacerse manifiesta. Algunos lo van a expresar de una manera, otros de otra. Lo importante es que cada uno de nosotros pueda aplicar cada pensamiento. Lo que emanamos desde acá, ¿sí? Dios quiera sea la expresión de Cristo, pero la realidad es que son pensamientos. Nosotros no podemos hacer más en 4 o 5 horas, que es lo que va a resultar de esta charla, más o menos 4 o 5, como mucho 6. Tranquilos, no sé de qué se ríen. En ese tiempo no podemos expresar más que pensamientos, pero que esos pensamientos puedan ser aplicados para que haya la expresión por lo que esos pensamientos fueron enviados, fueron presentados, ¿sí? Yo te presento pensamientos, en lo que los transformes vos es tu tema, en lo que transforme yo estos pensamientos es mi tema. Nosotros no cambiamos a nadie, decirle al lado, menos mal que es el Espíritu el que cambia y no nosotros. Hay una expresión que estaría bueno que podamos familiarizarnos, y esa expresión se usa en muchos vehículos, en los vehículos, en realidad en todo lo que es transporte, ¿sí? En los barcos, en los aviones, los autos nuevos lo tienen, y es la expresión velocidad crucero. No sé si alguno de ustedes la ha escuchado, velocidad crucero. Los chicos el otro día mandaban fotos todos pálidos cuando subieron el avión, pero cuando el piloto dijo, alcanzamos la velocidad crucero, es como que descansás. La velocidad crucero es la velocidad que utilizan los aviones principalmente, pero lo utilizan muchos medios de transporte, para llegar de una manera programada a un lugar determinado, ¿sí? Hay un destino al cual llegar y los que se encargan de la navegación, o sea, el capitán en un barco, el piloto en un avión, el chofer en un colectivo, en un auto, ponen todo el equipamiento en función de una velocidad determinada que se llama así, velocidad crucero. ¿Para qué? Para no llegar antes ni llegar después, para llegar en el tiempo exacto y poder viajar en una velocidad que hasta se pueda llegar a disfrutar. Nos pasó en el viaje a Córdoba que el chofer empezó a acelerar más de lo que tenía que acelerar. Entonces el viaje, que era un disfrute, empezó a ser una película de terror. Y encima lo hizo de madrugada. ¿Para qué? Para que no nos vea la oscuridad, tinieblas. Entonces, pero ¿para qué sirve la velocidad crucero? Para que disfrutes el viaje y para que llegue a destino la movilidad en el tiempo que tiene que llegar. Para eso es para lo que sirve. Cuando un vehículo alcanza la velocidad crucero, absolutamente todo el instrumental y todo el equipo humano, ¿sí? Si es un avión, los pilotos, los comisarios de a bordo, las azafatas, incluso en un barco los marineros, el capitán, todas las tripulaciones de cada una de quienes manejan un móvil trabajan en función de esa velocidad crucero. Aún esa velocidad crucero gobierna sobre los pasajeros, aunque los pasajeros no lo saben. Hay algo que los está gobernando. Ellos no pueden viajar más rápido ni más lento. Vos imaginate, no, yo no me subo a esta velocidad, el que está arriba de un avión. Y el piloto te va a decir, bueno, ahí tenés la puerta. Fíjate si llega más rápido. No sé si va a llegar más rápido, pero más hondo va a llegar seguro si te baja. Más profundo, bien profundo ahí. Entonces, la velocidad crucero hace que todo absolutamente sea regido por esa velocidad. No hay nada que se pueda sublevar en contra de la velocidad crucero. Ahora, ¿qué hace que la velocidad crucero se modifique? Las presiones de la atmósfera, los cambios climáticos, situaciones repentinas, hacen que por algún momento la velocidad crucero sea modificada. Entonces quizás hay una turbulencia en el avión y el piloto tiene que soltar
el piloto automático y agarrar él el avión. Y entonces modifica la velocidad. ¿Para qué? Para ir o más alto o más bajo, de acuerdo a dónde esté la mayor o menor presión. ¿Me siguen hasta acá? Hay pilotos que necesitan pasar a veces la tormenta, porque si van por la tormenta es probable que la tormenta afecte al avión. Entonces ahí se modifica la velocidad crucero. Pero una vez que pasó el inconveniente, que pasó la presión, que pasó esa situación puntual, nuevamente todo vuelve a la velocidad crucero. Y todos los que están acá están diciendo, ya sé para dónde vas, ustedes son muy inteligentes. Dios, decí conmigo, Dios tiene su velocidad crucero. A veces las presiones quieren movernos de la velocidad crucero de Dios. El tema es que nosotros volvamos, cuando Él habla, a la velocidad crucero que Él ha planificado. Y Dios no nos convoca a viajar a cualquier velocidad. Por eso Efesios habla de hasta que todos lleguemos. Pero hasta que todos lleguemos es de acuerdo a el lugar que ocupa cada uno. No es de acuerdo a la velocidad que va cada uno. Porque la velocidad de Dios es una sola. Y esa velocidad se llama verdad presente. Dios no viaja de acuerdo a tu y mi velocidad. Dios ya tiene una velocidad crucero establecida para cada generación. ¿Qué les pasa a las generaciones? Se corren de la velocidad crucero, entonces empiezan a viajar a su propia velocidad. Y cuando las generaciones viajan a su propia velocidad, no es que se atrasa el plan de Dios, la que se atrasa es la generación. Porque el propósito eterno de Dios sigue adelante. La eternidad no tiene tiempos. Señor, ¿cuándo van a ser tus tiempos? Vengo pronto, le dijo a los discípulos. Y pasaron 2000 años. Así que, amados, cuando Dios te diga, es pronto, bueno, acordate de los discípulos. Entonces, Dios tiene una velocidad. Decirle al de al lado, Dios tiene una velocidad. ¿Qué es lo que genera que no viajemos a esa velocidad? Que a veces las presiones, las situaciones cotidianas, las cosas que nos van pasando, hacen que nosotros nos corramos y nos empecemos a alentejar acerca de la velocidad que Dios programó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ver a qué velocidad estamos viajando? Algo que ya hemos hablado, pero qué bueno que hoy, que están todos ustedes, porque hay algunos que no lo escucharon, lo puedan escuchar. Y los que ya lo escucharon, no me hagan el no hagan ninguna onomatopeya, no pongan ninguna cara, porque si estaríamos haciendo lo que ya dijimos que estaría bueno hacer, hoy estaríamos viajando a otra velocidad. Sin embargo, no estamos viajando a esa velocidad porque no hemos hecho el famoso y nunca bien ponderado, sigo hablando, no se los digo, decí conmigo esta hermosa palabra que te va a encantar: diagnóstico. Palabra diagnóstico. Me tengo que hacer un chequeo de por qué no estoy viajando a la velocidad crucero. Hay cosas que son sintomatológicas. Nosotros tenemos que ver los síntomas. No para que la enfermedad, porque yo puedo ver el síntoma para detectar la enfermedad. Muchas personas quieren curar el síntoma, pero se olvidan de la enfermedad. No necesito sacar los síntomas. Yo puedo tener una infección en la muela. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Orame para que no, pero esperemos que no. Pero yo puedo tener una infección en la muela y tomarme un analgésico potente, que eso no lo hace nadie acá. Todos van al odontólogo cuando tienen un problema en la muela. Pues yo puedo tener una tremenda infección en la muela y tomarme un analgésico. El analgésico me va a sacar el dolor, me va a sacar el síntoma, pero no me va a sacar la infección que tengo en la muela. Entonces, nosotros tenemos tendencia a atacar el síntoma en vez de atacar la enfermedad. Y eso, si lo trasladamos a nuestra vida cotidiana, ustedes van a ver que me van a decir, sí, yo hago eso. Porque tenemos esa tendencia
Me duele el estómago, me tomo una buscapina. Quizás ese dolor de estómago es el preludio de una apendicitis y vos te estás tomando una buscapina y estás frenando el síntoma. ¿Estamos claros, doctora? ¿Sí? No arrancamos de raíz. Muchas veces, cuando llegamos al médico, ya llegamos en las últimas. Y vos le decís, no sé por qué tan rápido creció esto. Hacía 2 meses que tenías la boca así y te venís tomando analgésico atrás de analgésico. Entonces es necesario hacer un chequeo, hacer un diagnóstico. Y necesitamos hacer un chequeo del motivo por el cual la iglesia no viaja a velocidad crucero. Y acá no importa si nosotros como congregación y quienes están escuchando ahí están viajando a velocidad crucero. Te felicito. El problema es que esto no termina en tu ombligo y en el mío. Hay más personas que fueron convocadas por Dios a viajar a determinada velocidad y no están viajando. Entonces, recordá lo que dijimos, hasta que todos lleguemos, no significa, no tiene que ver con la velocidad con la que corramos. Hasta que todos lleguemos, significa que todos vamos a la misma velocidad, pero quizás con funciones diferentes dentro de la nave en la que estamos viajando. ¿Sí? Algunos pueden ser piloto, otros pueden ser copiloto, otros pueden ser azafata y otros pueden ser asiento. No importa. A ver, mirá al lado. Qué linda cara de asiento que tenés. Lo importante es que todo viaje a esa velocidad. ¿Y por qué es importante que todos viajemos a la misma velocidad? Porque a Dios le interesa una sola cosa en este mundo. Y acá es donde empezamos a derribar un mito religioso, evangélico y el que vos como le quieras poner. A Dios le interesa una sola cosa en este mundo. Y decí conmigo, Cristo. A Dios no le interesa ninguna otra cosa que no sea el bienestar y el crecimiento y expansión de su Hijo en nosotros. Porque sabe Dios que si el Hijo crece y se expande en nosotros, toda circunstancia que hasta el día de hoy pudo habernos gobernado, va a quedar bajo el gobierno de ese que se está expandiendo. Entonces Dios no le presta tanta atención a nuestros problemas, y esto me va a traer un problema lo que estoy diciendo. Dios no le presta tanta atención a mis problemas, porque Dios no está viendo el síntoma, Dios está viendo la raíz. ¿Y cuál es la raíz? La raíz es que el hombre, al no operar en la velocidad crucero de Dios, que es Cristo, tiene un montón de problemas. Y vos me vas a decir, tengo un montón de problemas. Yo te voy a decir, yo también. Y vos me vas a decir, ¿te puedo contar mis problemas? Y yo te voy a decir, ¿y vos tenés 6 horas para que te cuente los míos? Y vamos a estar en problemas. Ahora, cuando Dios le habla al hombre, Dios le dice al hombre, deja que mi hijo se expanda. Porque todo problema queda bajo el gobierno de mi hijo. Así que en primera instancia, y no estoy diciendo que Dios, porque acá ya se me van y meditan, y Dios no le importa a Dios, no es que no le importas. Yo dije eso, bien, que quede claro, conste en actas. No dije eso, dije que en primera instancia a Dios le importa Cristo, porque Dios sabe que si Cristo crece, si Cristo se expande, la expansión de Cristo genera gobierno por sobre todas las cosas. Así que si a Dios le importa Cristo por sobre toda circunstancia que yo pueda estar viviendo, ¿qué es lo que me tiene que importar a mí? Muy bien, lo dijeron con miedo. Cristo. Sí, Cristo. Porque si Cristo es el que tiene que ser en este tiempo, en esta generación, todo lo que no es Cristo va a quedar arrodillado delante de Cristo. Ese es el gran problema de esta generación. No fuimos educados para que Cristo se manifieste, sino que fuimos educados para que mis problemas sean solucionados y después Cristo vemos qué pasa. Por eso tenés gente que te dice, no, yo no me congrego porque tengo muchos problemas que solucionar. Y cuando hablábamos recién, hablábamos de una misma mente. La mente del Padre solamente tiene a Cristo.
Entonces, si yo pienso como el Padre, ya no voy a tener muchos problemas para solucionar, voy a tener una sola situación para solucionar, y es que el Hijo se siga produciendo en mí. Y esto es confrontativo, pero es la realidad. Dios no me ama. Sí. ¿A Dios no le importo? Sí le importa. Y ahora te voy a explicar por qué. Te lo adelanto, pero después te lo desarrollo. Le importás, le importo, porque somos el envase del Hijo. Si vos tenés una gaseosa muy rica que te guste tomar, ¿qué es lo más valioso? ¿El envase o la gaseosa? Ahora, ¿qué es más importante? Porque sin envase no hay gaseosa. ¿Cómo haces? Todo lo que no tiene envase, más tarde o más temprano se va a perder. Trata de ponerte la gaseosa en las manos y vas a ver que necesitas un vaso. Todo necesita un envase. O sea, el envase es importante, pero nunca se tiene que olvidar el envase, que es importante por lo que porta, no porque es envase. Porque el envase, cuando se terminó la gaseosa, ¿qué pasa a ser? Díganlo, dale de vuelta. Bueno, de una sola cosa, una solamente dijimos. ¿Qué pasa a ser el envase? Estorbo y basura, muy bien. Claro, como no podemos decir dos cosas a la vez, una parte dijo basura y la otra dijo estorbo, pero es las dos cosas, está bien. Está muy bien. Entonces, tenemos que trabajar en el diagnóstico. Ahora, nosotros aceptamos diagnósticos en todos los órdenes de nuestra vida. Los que somos papás, vamos a la escuela, viene la maestra, nos cita y nos dice, tengo un diagnóstico sobre su hijo, sobre su hija. Y vos no le agarrás trompada porque te da un diagnóstico. ¿Ah? Oh, caramba, hay que corregir acá, hay que corregir. Vamos al abogado, tengo este problema, y viene el abogado y ¿qué te da? Un diagnóstico de la situación, de cómo podés salir de ahí. Vamos al médico y el médico te da un diagnóstico. O sea, yo no conozco a nadie, y más que al médico tendría que ir un psicólogo si hace lo que les voy a decir, que agarre el diagnóstico médico y le dé un cabezazo al médico porque está enojado con el diagnóstico. Nadie se enojaría con un profesional por un diagnóstico que le dé, ¿o no? Nadie en su sano juicio, ¿sí? Se enojaría con un profesional por el diagnóstico. Salvo los evangélicos en la iglesia. El evangélico es este bicho raro que viene a alguien, le dice, mira, este es tu diagnóstico. No, acá no hay amor. No, si Dios me ama y conoce mi corazón. Sí, por eso te estoy dando este diagnóstico, porque Dios conoce y me lo permitió ver. Entonces, en el único lugar que no aceptamos diagnóstico es en las congregaciones. A mí me tiene que hablar Dios. Sí. Bueno, bienvenido al Evangelio de la verdad que dice que cada uno de nosotros se nos dio una gracia ministerial para perfeccionarnos para la obra del ministerio. Qué lindo que Dios te hable, pero tenés que entender que las gracias ministeriales, apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros, fueron dados al cuerpo de Cristo para regir nuestras vidas. Son los médicos. ¿De qué? Del espíritu. Por eso cuando yo me corto solo y quiero ser yo, estoy viajando a cualquier velocidad menos a la velocidad crucero de Dios. Nadie puede viajar solo en este viaje. Y ahora te voy a explicar por qué. Y el entendimiento tuyo y mío sobre esto, sobre esta cuestión, va a hacer que cada uno de nosotros empiece a tomar algunas decisiones de vida. Ahora, yo tengo un diagnóstico por el cual nosotros aceptamos diagnósticos médicos, pero no aceptamos diagnósticos de las autoridades espirituales. Y eso tiene una sola razón. Nosotros cuidamos más lo temporal que lo eterno.
Estamos más pendientes de lo temporal que de lo que Dios ha determinado. Estamos más pendientes de lo que se ve que de lo que no se ve. Estamos más pendientes del cuerpo físico que del espíritu. Entonces, estamos más pendientes de cuestiones pasadas, porque a mí me manipularon y me digitaron la vida. Bueno, sanalo ya. Tiene que haber un momento que yo diga, no todo es falso. Y si no, tengo que replantearme la vida en Cristo. Yo tengo que ver, me lo tengo que plantear. De acá te tenés que ir con un par de preguntas que te autohagas. Y si no te las acordás o no, volvelo a mirar. Yo tengo que tomar algunas determinaciones de vida, porque son cuestiones de vida. La vida está en el espíritu, tu vida y mi vida está en el espíritu. Y este cuerpito vive porque hay vida en el espíritu. Yo tengo que entenderlo eso. Entonces, tengo que empezar a ver que una de las cuestiones, haciendo diagnóstico, estamos haciendo diagnóstico, y después vamos a ir al tratamiento, y si Dios nos lo permite hoy mismo, vamos a ir a la solución, y si no, no sé cuándo, porque tenemos predicadores invitados en estos días, así que bueno, ¿qué va a hacer? Te lo perderás si decidís irte antes de tiempo. Pero nosotros tenemos que aceptar que no nos gustan los diagnósticos, porque estamos más pendientes de lo temporal que de lo eterno. Esto, amados, vino del polvo y al polvo vuelve. El cuerpito, yo te lo quiero decir, por más que hoy lo maquilles, por más que hagas gimnasia, que está muy bueno, seguilo haciendo, el cuerpito se lo van a comer los gusanitos. ¿Sí? Si no lo sabés, te lo acabo de decir. Y te quiero decir algo más, ya están en vos los gusanitos. Después van a salir y se van a comer el cuerpito. ¿Me equivoco, doctora? No me equivoco. O sea que tenés que saber que sí, que me ponen carita, pero es así. Entonces, cuidemos lo que Dios nos mandó a cuidar para viajar a su velocidad. Tu acelerador y el mío no está en cómo sabemos solucionar problemas. Tu acelerador y el mío están en el espíritu. Nuestra velocidad crucero fue impartida en el espíritu, no fue impartida en el cuerpo. Por eso cuando las personas dicen, primero voy a solucionar todos mis problemas y después voy al espíritu, las personas no se están dando cuenta que en vez de apretar el acelerador están apretando el freno. Porque en el cuerpo está el freno. El apóstol Pablo dijo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte, de este freno que tengo? En el espíritu, decí conmigo, en el espíritu está el acelerador de Dios. Entonces, ¿cómo hago para que Dios acelere? Apunta al espíritu. ¿Cómo salgo de este problema? Apunta al espíritu. No apuntes más a solucionar con cuestiones temporales lo que Dios ya solucionó en el espíritu. Tu problema y el mío están solucionados en el espíritu, no están solucionados en lo temporal. Lo único que falta es que Dios se ponga a emparchar a cada uno de nosotros la vida que tenemos. Dios no emparcha. Decile al de al lado, Dios no emparcha. No pongo remiendo de paño nuevo en vestido viejo. A mí no me hagan emparcharle la vida. Yo se las transformo, los saco de tiniebla y los pongo en la luz. Y no solo los pongo en la luz, sino que a partir de ahora ya no los pongo, son luz. Y te voy a declarar algo más, dice el Señor. No es que estabas en tiniebla, eras tiniebla. No es que el diablo es mi enemigo, vos eras mi enemigo. Pero ahora somos amigos en Cristo. Por eso no hubo un solo amigo de Dios. Esas prédicas, Abraham era el amigo de Dios y todos queremos ser amigos de Dios. Amados, ya somos amigos de Dios. Ahora, que seamos amigos no quiere decir que seamos lo productivos que el Padre determinó. ¿Sabés de dónde tenemos que salir? Del Evangelio Café. ¿Con un amigo te tomás un café o no? Y esas son nuestras oraciones con Dios. Una charla de café. Y Él también nos la han enseñado. Y Dios no tiene ganas de tener charlas de café con nosotros. Dios en el Espíritu quiere tener charlas gubernamentales. No charlas de café. Ah, Señor, ¿nos toma un cafecito? Y esta no la hicimos. Espíritu Santo, te preparo el café, yo me tomo el mío. Acá tenés tu silla, acá tengo la... Si alguien lo hizo, por favor,
quiero escuchar los testimonios al final de la reunión. Yo le serví café al Espíritu Santo. Soy el primer testigo arrepentido. No me hagan así porque si no hiciste esta, hiciste otra. Yo le di un mate al Espíritu Santo. ¿Y saben qué? No se lo tomó. Tremendo. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en lo único que le interesa a Dios, y es en nuestra condición en el Espíritu. Porque si Cristo gobierna, todo queda bajo su gobierno, lo decíamos recién. Pero tengo que hacer diagnóstico. Y uno de los diagnósticos que tengo que ver, o que hacer, es que amo más. Y acá no te voy a decir si amás más a Dios, no. Se supone que todos amamos a Dios por sobre todas las cosas, los que estamos en este lugar. No voy a preguntar de a uno, quédense tranquilos, tengan paz. Pero se supone que es así. Lo que yo tengo que ver es que amo más si al prójimo o mi ombligo. Eso es lo que yo tengo que resolver, no si amo a Dios. Porque Dios dijo, el que ama al prójimo me ama a mí, el que no ama al prójimo a mí no me ama. No, Dios no se enroscó mucho en esto. Entonces yo tengo que ver dónde está depositado mi amor. Y el prójimo no solo es mi hermano, el prójimo es este mundo, es la sociedad. De tal manera amó Dios al sistema que creó, o sea, al mundo, que envió a su Hijo, ¿para qué? Para recuperar el mundo para Él. Por eso dice, para que no se pierda el que cree en Él. Y Él estableció la justicia ahí. El que cree, venga para acá. El que cree no va a sufrir condenación. El que no cree ya se fue condenado por la palabra. No es que va a venir un juicio más y te vamos a condenar de vuelta. No, ya está. En Cristo nosotros fuimos declarados culpables. La cruz nos declaró culpables a todos nosotros, de desobedientes a Dios. ¿Cuántos lo sabían eso? Y el que no lo sabía se está enterando. Así que hoy no puedes decir que no te enteraste de la verdad. La realidad es que en la cruz nosotros fuimos todos declarados culpables por Dios. Ahora, en Cristo fuimos absueltos. ¿Por qué? Porque en Cristo no hay condenación. La culpa que tendríamos que haber llevado de por vida y haber sido condenados de por vida, la absorbió el Señor en esa cruz y fue condenado. Y gracias a esa condena, el Padre condenó al Hijo, gracias a esa condena, vos y yo fuimos absueltos. Fuimos absueltos. Que no es lo mismo que haber sido declarados inocentes. No hay pena, no hay punibilidad. Ahora, a partir de ahí, tenemos un trabajo. O sea, yo ya descanso en la tranquilidad de que no voy a ser condenado, pero yo tengo que llevar esa justicia al mundo. Entonces, esta charla, y ahora voy a predicar, todo esto fue introducción. Esta charla fue, o es, mejor dicho, fue diseñada para ver dónde está el amor por nuestro ombligo. Yo tengo que ver si todos los movimientos sociales que están ocurriendo, si todo lo que sé que le van a empezar a enseñar a mis hijos en la escuela, si todo lo que sé que va a empezar a vivir mi familia por causa de los movimientos financieros que se van a dar en el mundo, si todo lo que sé que está por ocurrir, a mí me resbala o entiendo que soy parte de la solución. Si yo entiendo que soy parte de la solución, amado, esta charla es para vos. Si a mí me resbala, yo quiero decirte dos cosas. Primero, sos libre de irte y si querés cerramos los ojos y hacemos como que no te vimos en toda la tarde. Y número dos, quiero decirte que el amor por tu ombligo en algún momento va a hacer que te sientas frustrado. Porque fuiste diseñado para hacer solución. Y la solución que Dios mandó a este mundo. Y no vas a servir para otra cosa. Decirle al de al lado así, no me mira con tanto odio a mí. No vas a servir para otra cosa que no sea para solucionar lo que Dios determinó solucionar. Si no te acordás todo lo que dije, hace como hago yo, lo que dijo él, cuando estoy sentado en ese lugar como estás vos. Entonces, si amamos algo más que nuestro propio ombligo, necesitamos empezar a reflexionar seriamente sobre diagnósticos y soluciones. ¿Cuántos acá aman
algo más que su propio ombligo. Caramba, no hay ninguna mano levantada. Cortame la transmisión. Estamos en un problema. De verdad, ¿cuántos aman algo más que su propio ombligo? Bien. Entonces, es la charla para vos. Quiero darte algunos, no todos, porque si no nos vamos a aburrir y la idea es que podamos llegar al final de todo esto. Algunos diagnósticos sociales que uno ve. Y esto no es para que lo anoten, pero sí para que nos metamos en contexto. Uno de los diagnósticos sociales que uno ve es que el mundo está gobernado por niños. Y no estamos hablando de niños de edad, estamos hablando de niños de acá. Son niños jugando con armas, ¿sí? Son niños jugando con poder, son niños jugando a un jueguito. ¿Cuántos alguna vez han jugado el juego de la vida? O al Monopoly, al estanciero. Y vos jugás, tirá la ruleta. Bueno, así están jugando con vos y conmigo. Son niños manejando este siglo. Los gobernantes de las naciones son niños. Y que te voy a agarrar, y que te voy a matar, y que te voy a tirar la bomba, y que yo te voy a tirar un misil. Nunca se tiran nada. Son niños. Che, no me gusta cómo piensa aquel, mandale un misil, pum, y el otro se lo devuelve, explota todo. Niños. Ahora, ¿por qué el mundo está gobernado por niños? Porque la iglesia está gobernada por niños. Entonces, ¿quién tiene la congregación más grande? ¿Quién es más exitoso? ¿Cuántos tienen más plata? A ver, párese el hermanito y venga a contar el testimonio de cómo el Señor lo sanó. Hay 200 que Dios nos sanó y a ese lo traen para contar y que le genere envidia a los otros 200. Porque si a vos nunca te pasó lo que el que está acá adelante da el testimonio, no me vengas a decir que adoraste al Señor, vos tuviste envidia. Después dijiste gloria a Dios, te emocionaste un poco como para que no quede tan carnal la cosa. Pero en algún punto dijiste, ¿por qué a mí no? ¿O no? Seamos sinceros, estamos poniendo las cosas arriba de la mesa, es diagnóstico. Una iglesia gobernada por niños va a producir un mundo de niños. Esto es como cuando a mí me dicen, los políticos son corruptos, pero no vienen de Marte. No es que los ponen en la casa de gobierno o en el Congreso desde un plato volador y los tiran ahí, desde afuera. ¿Dónde acá? Salen de nosotros, pero no son de nosotros. Esto lo dijo el apóstol Pablo ya. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Amados, no fue Pablo, fue Juan, perdón. Amados, tenemos que tener un entendimiento de que si nosotros le exigimos a los gobernantes más de lo que nos exigimos a nosotros mismos en madurez, tenemos un grave problema. Estamos pateando la pelota afuera. Hoy le decía a los administradores, está lindo esto de barrer abajo de la alfombra, ¿cuántos saben? ¿Sí? Barremos, pero barremos abajo de la alfombra, en algún lado, en algún momento hay que sacar a la mugre. Porque si barro abajo de la alfombra, después no me puedo enojar con el que vino, levantó la alfombra y hizo que se caiga la alfombra y eso, ustedes me entendieron. Que se desparrame la basura por todos lados, eso quise decir. Está lindo esto de, está limpia la casa, y uno hizo así, pss, ¿cómo me vas a tirar la basura por todos lados? Es que la basura es tuya, ¿yo qué tengo que ver? ¿Cuántos se han enojado? No me importa, no. Entonces, no nos podemos enojar, no podemos poner una vara más alta al mundo, al sistema, que la que tenga la iglesia. Niños gobernando niños. En el mundo, no sé si vos sabés, si alguna vez prendiste la televisión en los últimos 10 años, te vas a enterar de que sí. Si no, prendela y vas a ver que lo vas a ver. Hay muchas grietas y gente muy caprichosa. En el mundo estoy hablando. Gente que quiere todo para él, gente que quiere, a mí, denme. Viene uno, le gustan los perros, quiere ponerse novia con un perro y sacan una ley para que la mujer se pueda poner de novia con un perro. Ay, me enamoré de la silla.
sáquenme una ley porque yo tengo derecho a que me den la posibilidad de casarme con la silla. Y así sucesivamente. Vivimos en un mundo de caprichos. En un mundo. ¿Y por qué pasa eso? Porque en la iglesia... a esta hora vienen a poner la reunión. A esta hora, bien, pero bueno, gritamos, Decime si no nos pasamos demasiado tiempo, Si el tiempo que invertimos en el lo invertiríamos en el seríamos la justicia de Dios expresada en la tierra. Ustedes me entienden, ¿no? El domingo los quiero a todos, Leo, inventame una canción. Evelyn, vos ya que estás ahí también, manden ahí. No se me van a poner ahora. En el mundo estamos llenos de dogmas esclavizantes, doctrinas esclavizantes, gente que te dice cómo tenés que vivir aunque vos no te enteres. Aunque vos y yo no nos enteremos, tenemos que aceptar cosas que es necesario aceptar, porque si no las aceptamos vamos contracorriente. Nos obligan a aceptar cosas dogmáticamente. A mí nadie me preguntó si a mi hija me interesa que le enseñen la ESI, la educación sexual integral. Nadie me lo preguntó, lo impusieron, fue un dogma. Yo tengo que contrarrestar ese dogma en mi casa. Pero hay 30 en el aula de mi hija que no contrarrestan ese dogma. Entonces, es dogmática la cosa, es bajada de línea. Los gobernantes dicen, se hace lo que decimos, pero no son los gobernantes. El poder económico dice, se hace lo que decimos. El poder de la Organización Mundial de la Salud dice, se hace lo que decimos. Y así sucesivamente, y nos establecen dogmas. Y nosotros, atrás de los dogmas establecidos. ¿Y por qué pasa eso? Porque en la iglesia tenemos dogmas esclavizantes. Pero no estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del que te predica desde acá, que también. Estoy hablando de vos y de mí. Porque todo dogma que me autoinvento me esclaviza. Toda verdad que no está en paralelo a la verdad presente me esclaviza. Toda velocidad a la que quiera viajar que no sea la velocidad de Dios me esclaviza, entonces me genera dogmas. Me genera principios morales que yo me autoestablezco. Entonces tenés personas en la congregación y dicen, pero si yo no le hago mal a nadie, yo me llevo bien con todos, yo soy una buena persona. Sí, pero hay que ver si a Dios le alcanza. No, pero yo vengo de lunes a lunes y abro la puerta, cierro la puerta, limpio los vidrios, estoy en la cámara, juego con los nenes, toco el teclado, hago todo. Y me marcaron un error. ¿Por qué? Porque hay que ver si Dios le alcanza. Yo tengo que ver si mi justicia está manifestando la justicia de Dios. Si tu justicia y mi justicia no manifiestan la justicia de Dios, no alcanza. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, le dijo el Señor cuando caminó la tierra a la multitud, no alcanza. ¿Por qué tenía que ser mayor a la de los escribas y fariseos? Porque ellos tenían el conocimiento de la justicia de la ley. ¿Cuál era la justicia mayor? Cristo. Entonces la gente decía, ¿y cómo llegamos? Claro, no van a poder llegar nunca, necesitan a Cristo. Si nuestra justicia no es la justicia expresada de Dios, amado, esto es en tiempo dedicado, en servicio, en ofrenda. Tu justicia y mi justicia no puede ser la que nosotros pretendamos que sea. La vara la puso el Señor. La velocidad a la que viajamos es la velocidad de Cristo, no es la velocidad nuestra. Vos y yo no nos podemos subir a un avión y viajar como queremos. Necesitamos viajar a la velocidad que el Padre determinó. Y para eso tengo que estar enfocado en lo que el Padre está hablando hoy, en las actualizaciones que el Padre nos permite acceder. Yo no puedo estar hablando de lo que quiero, no puedo estar diciendo lo que a mí me parece, no puedo traer verdades pasadas, no puedo tener un evangelio versicular. Y ahora vamos a hablar uno de los diagnósticos de la iglesia. Tenemos una iglesia, decir conmigo, tenemos una iglesia tremendamente fraseológica.
Es la lógica de las frases. Vivimos diciendo frases. Y ahora con el nuevo pacto, ay, vamos a expresar a Cristo, y Cristo, y Cristo, y la expresión de Cristo, y la expresión de la verdad, y vamos con la verdad, y la verdad nos gobierna. Son frases, si no se implementan. Tengo que salir, decirle al lado, tenemos que salir del evangelio fraseológico. Amados, la fraseología no edifica más que grafitis. Y los grafitis pueden estar en tu Facebook o pintados en una pared, pero no edifican a nadie. Un grafiti no edifica a nadie. Que estemos en el nuevo pacto no quiere decir que yo viva el nuevo pacto. Que estemos trabajando para que Cristo sea manifiesto no quiere decir que yo esté viviendo eso. Y hay un lugar del que tenemos que salir, y yo lo charlé con algunos pastores hace poco. Nosotros tenemos que salir, para salir de la fraseología, tenemos que salir del evangelio, y te va a tener que meter a estudiar porque yo no tengo tiempo para desarrollártelo hoy, pero tenemos que salir del evangelio arónico. El nuevo pacto no establece que hay uno que tiene la responsabilidad y 250, 100 que escuchan al que tiene la responsabilidad. ¿Cuántas veces escuchaste las visiones del pastor? No, armado, acá voy, vamos y vamos, Yo tengo acá ahora, pero algún día lo vas a tener vos en la mano, vamos y vamos. Y si no lo tenés acá, lo vas a tener en tu casa, porque vos sos líder de tu familia, sos líder de tus hijos. O sea, acá, decirle al lado, acá vamos y vamos. Acá no es eso de acá el que está acá. En el evangelio del nuevo pacto, todos somos responsables. Los que fuimos alumbrados somos responsables de que la verdad gobierne. Y te lo tengo que notificar. Y qué bueno que viniste. Así ya no podés decir que nadie te lo dijo. Y vos estás diciendo, ¿para qué vine? Y yo te digo, qué bueno que estás acá porque juntos somos más, decía el eslogan. Fraseología. Amados, la fraseología está generando apostasía. A la gente le funciona el evangelio, pero no la fraseología. La fraseología nos hace viajar a una velocidad que no es la velocidad crucero de Dios. Nos hace viajar a la velocidad de nuestros grafitis mentales. Todo lo puedo Cristo que me fortalece, todo lo puedo Cristo que me fortalece. Te viene la factura del gas y no podés pagarla. No la podés pagar con frases. La fraseología, amado, no transforma vidas. No se puede transformar vidas, sociedades, con frases, con grafitis. ¿Cuántos de nosotros publicamos graffiti en Facebook? No levantes la mano. Me ha pasado a mí, he publicado cosas que los chicos me hacen a veces, las placas, y yo veo que lo comparten personas, y no están acá, de otros lugares, y después vos te ponés a mirar, y vos te das cuenta que lo que compartió, y después comparte otra que el rezo a la Virgen, o sea, y decís, pero ¿qué te sirve compartir algo? ¿Qué te da un nivel intelectual? ¿Qué nos da? Eso es otra cuestión que me tengo que preguntar. ¿Qué me da saber la frase? ¿Qué me da saber el versículo correcto si mi vida no está siendo transformada? Ahora, ¿esto es una carga? No, es entender, es el diagnóstico, porque por gracia vamos a poder trabajar cuando determinamos hacerlo. Nosotros le damos la posibilidad al Espíritu que trabaje. Tenemos dos opciones: o lo transformamos a Cristo en un nadador de pecera, o lo transformamos a Cristo en un nadador de océano. Y mi Cristo dijo, del interior de ustedes van a correr ríos de agua de vida. O sea, yo soy ríos de agua de vida, no soy agua estancada en una pecera. Pero ¿quiénes logran que Cristo termine siendo agua estancada en una pecera? Los fraseológicos. Estamos toda la vida mirando frases y después nos discutimos entre nosotros. Con la discusión no está expresando a Cristo. ¿Qué me venís a decir vos que expresás poco a Cristo? Yo sé que ninguno se pelea así en este lugar.
Ah, muy bonito, ¿así estás expresando a Cristo? Y el otro te tendría que decir, ah, muy bonito con ese dedo levantado, a ver si vos estás expresando a Cristo. Tenemos que salir de la fraseología. Míralo al de al lado con cara de ruego. A ver, poneme cara de ruego. Y mira decirle, salí de la fraseología. La fraseología, mirá la palabrita que te llevas hoy, te está llevando jamón del medio, decían. La fraseología produce religión y muerte, porque la religión es muerte. Si yo tengo un evangelio fraseológico, estoy produciendo religión y muerte. Por eso el mundo tiene leyes que promueven la muerte, porque en la iglesia se promueve la muerte, porque la fraseología lleva a las personas a abortar todo intento de que la vida se exprese, porque la fraseología me dice cosas como esta: ah, ya lo sé lo que me van a decir. Ya sé, no voy a preguntar porque ya sé lo que me van a contestar. Fraseología. Si ya, la pregunta sería, si ya sabes, ¿por qué no lo vivís? La fraseología hace que emanemos olor a muerto, que contaminemos con muerte. No estoy hablando de pecado, porque el problema de pecado ya lo solucionó el Señor en la cruz. Estoy hablando que la fraseología, las frases que tenemos hechas, nos privan de un conocimiento mayor de Cristo. ¿Cuál es el conocimiento mayor? El experiencial. Una cosa es el conocimiento que te estamos impartiendo ahora y otra cosa es el experiencial, el que pone por obra lo que yo estoy escuchando, aunque sea de a poco. Algunos tienen la capacidad de ponerlo en práctica rápido y otros lo van a hacer en determinados procesos porque tiene que ver con la madurez. Pero yo he visto muchas personas que maduran demasiado rápido en la fraseología, pero sus vidas son bebés, si llegan a bebés. Entonces tengo que salir de ese evangelio fraseológico que lo único que produce es muerte. Por eso el mundo produce muerte, porque la iglesia está produciendo hijos muertos. Y me hago cargo de lo que digo. Las leyes del aborto no tienen que ver con corruptos que se ponen a hablar del aborto. Las leyes del aborto tienen que ver con una iglesia que no puso la vara alta en la vida. Y si no hay vida del hijo expresada, hay muerte. Si nosotros expresamos más a Adán que Cristo, las leyes que se voten, las leyes que se hagan en el mundo, van a ser adánicas. No hay una vara que nosotros le pongamos a la sociedad. Entonces no te enojes con los aborteros, enojate con vos mismo y con la iglesia que vos y yo somos parte. No te enojes con los predicadores, enojate con vos mismo. El otro día veíamos un predicador, ponete bravo, decía un americano, ponte bravo, no seas bruto, decía el tipo. Así decía, no seas bruto, brother. Lo voy a empezar a predicar así, no seas brutos, brother. Y uno dijo, que se muera el diablo. O sea, nosotros estábamos... ¿Miento? Es divino, después hablabas con él en tipazo, pero ahí te mandaba y vos decías, la flauta. ¿Dónde está el arma? Vos estabas así a ver si la saca y en cualquier momento empezaba a hablar. No voy a dar el nombre así ninguno. Pero la realidad, amado, es que nosotros tenemos que empezar a trabajar desde la concepción interna del Cristo que portamos, para que los ríos de agua de vida sean exportados. Decile al lado, si vos querés, no te enojes con la sociedad. Ponte bravo contigo, decíselo así. La fraseología produce algo que es letal. Apatía en primer término. Y en segundo término, agnosticismo o, se me fue el término, ateísmo. Agnosticismo o ateísmo. Son las dos cosas que produce la fraseología. Nosotros vivimos dando frases.
Y llega un momento que nos creemos que estamos viviendo la frase, pero el que te ve dice, este no está viviendo lo que me está diciendo. Entonces el otro empieza a mirar tu vida, empieza a mirar mi vida. Vos vivís de frase, lo que tenés es una religión, no me interesa. Para religión tengo la mía, prefiero ser ateo. Nosotros queremos convencer al ateo y Dios dice, yo te quiero convencer primero a vos. No me interesa convencer al ateo, porque si te convenzo a vos, el ateo es un trámite. Hace unos días, no me quiero extender en anécdotas porque quiero llegar, necesito terminar. Estas 3 horas las necesito resolver. Pero hace unos días veníamos de Córdoba y nos encontramos en el colectivo con una persona que era, no sé si tienen la palabra plomo, ustedes no es que era pesado, era plomo. ¿Tienen la palabra plomo incorporado de las bandas? Sí, son los que llevan los instrumentos, acompañan, ponen los micros, esos son los plomos, ¿sí? Después tenía otro plomo como yo, pero ese otra categoría de plomo. Yo estoy hablando de los plomos, y él había sido plomo de muchas bandas del rock nacional, incluido algunos internacional. Y justo veníamos con Vero Baruqué, la esposa de Fer, y ella saca sus apuntes de música, que está estudiando el profesorado de música. Y el muchacho ve los apuntes, músico, y dijo, wow, encima de plomo, músico, como todos los músicos. Ah, no. Ve los apuntes y dice, ¿qué estudias música? Sí, y se pone a hablar. Yo, para meterme en conversación, así no terminaba hablando él solo con Vero, me meto en tema y le empiezo a hablar, y empezamos a hablar de todos mis conocimientos musicales, que bueno, ustedes los conocen, que yo le dije esto al muchacho, yo sé muchísimo de músicas, tengo un oído espectacular, lo que no sé es ejecutarla. Ni por la voz, ni por un instrumento, no me pide que la exprese, la conozco, la entiendo, pero no la puedo expresar. Y acá me quedé. No, mirá, me dice el flaco, mirá, como diciendo, pero bueno. Entonces, empezamos a conversar, te la voy a hacer corta, y 150 kilómetros conversando. En eso el muchacho, me llaman por teléfono a mí y sigue hablando algo con Vero. Y él venía acá a Mar del Plata, cordobés, a un congreso de meditación. El muchacho es budista. No diga, a ver, Dios lo tenga en la gloria, no. Es budista. Entonces viene a un congreso de meditación y le pregunta a Vero dónde ir acá en Mar del Plata a pasar un buen tiempo. Entonces Vero me dice, Fede, ¿dónde lo podemos mandar? Que vaya a meditar, me dice Vero. No, meditar no quiero porque estoy 8 horas meditando por día. Mi trabajo ya es meditar y enseñar meditación. Yo quiero ir a distender, me dice. Entonces le digo, mirá, tenés la sierra, tenés los bosques, tenés la playa, tenés un montón de lugares. Pero, ¿cuándo te vas? Me voy el lunes, me dice. Le digo, bueno, yo te quiero invitar a un lugar que vas a meditar. Te voy a invitar a meditar. ¿Dónde? Le digo, te invito y le doy la dirección. Y me dice, ¿pero qué hacen? ¿Cómo? Meditamos, le digo. Estamos ahí, primero cantamos unas canciones, después hablamos algunas cositas y después meditamos. Y me dice, qué bueno, qué interesante, me gustaría ir. Ahí nomás me pasó el Facebook de él, me agregó a su Facebook. Yo lo agrego, le mandé la invitación, y como Cristian es cordobés, él es cordobés, se van a entender re bien el domingo, y nosotros hicimos nuestro trabajo. ¿Qué te quiero decir con esto? La gente quiere escuchar, quiere mayor revelación, y ¿sabés lo que me decía? Yo no estoy negado a otras luces. Le digo, qué bueno, estás abierto, qué bueno que puedas profundizar en la luz. Un evangélico, ¿sabe lo que hace? Lo reprende. Ay, yo sabía que por algo me dolía la cabeza. No te rías porque lo hiciste. Y el tipo, si Dios quiere, el domingo, así que cuando lo vean, no lo reprendan. ¿Sí? Y le dije, el que predica es cordobés, te va a llevar bien. Bueno, Cristian, si estás mirando, ya tenés trabajo. ¿Qué necesitamos entender?
que tenemos que ser normales y expresar lo que tenemos que expresar, salgamos de la fraseología. Yo le podría haber tirado 10 millones de versículos bíblicos acerca de lo mal que hacía meditando, pero yo tenía que buscar la y les garantizo, estuve 149 kilómetros, 150 hablando, 149 buscando por dónde entrarle. Y Vero y Sandra no me dejan mentir, justo en la entrada de la terminal, ahí. Pero había un momento que el Padre te abre, porque el Padre ya provoca en los demás la necesidad de su luz. Y ahí entendí algo. Nosotros tenemos muchas reuniones fraseológicas. Nuestras reuniones son muy fraseológicas. Hacemos reuniones para evangélicos. Necesitamos salir de la fraseología aún en nuestras reuniones. No voy a citar frases que decimos, pero sí en el entendimiento de que a los que están, Dios los quiere llevar a mayor luz. Pero a los que vienen, si Dios los trae, si están ahí, son parte del mundo que amó Dios y por algo dio a su Hijo, dice dio a su Hijo, o sea que les dio una medida de luz. A esos hay que llevarlos a un mayor alumbramiento de Cristo. Y esto no es, ahora me tirás toda la ropa de monje que tenés. No, esto es ir llevándolo. ¿Cuántos de ustedes hicieron tirar los santos a alguien? No me responda. Y después tiraban los santos y te veían a vos en la congregación idolatrando al pastor. Ay, es mi pastor. Porque lo decimos así, es mi pastor. Con cara de, no sé qué, pero es cara rara. Es mi iglesia, es mi congregación, yo voy a defender. Amado, ni el Señor pidió que lo defiendan. Tené paz. Saquemos la fraseología, saquemos la idolatría de nuestros corazones y vivamos de la manera que Dios diseñó, que es expresando la vida del Hijo. Quiero los últimos 180 minutos. Se nos hizo tarde. ¿Termino o voy hasta al fondo? ¿Apretamos el acelerador? Creo que con media hora me alcanza. Creo. No voy a prometer. Vamos a hablar de algunas cosas para salir de la fraseología. La luz, todos sabemos, era Cristo. Me voy a parar en algo que manifestó Alberto días pasados. La luz era Cristo. ¿Sí? Era Jesús caminando la tierra. Y en el cuerpo de Jesús estaba Cristo impartido, era la luz del mundo. Y Él le dijo a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Lo que pasa es que no entendieron, porque todavía no tenían la capacidad de entender que cuando Él se vaya y vuelva, iba a volver en formato de luz, para que todo lugar donde ellos se muevan. Yo te digo lo que pasa cuando alguien que está trabajando para que Cristo sea producido, cuando alguien trabaja en eso, le pasa esto en todo lugar donde va. Donde pisa sea la luz. Donde vos y yo pisamos sea la luz. Los discípulos fueron a liberar, a sanar con un mandato. Entonces, como la palabra de Dios es eterna y rompe todo lo conocido, rompe toda estructura, ellos donde iban, ya iban porque la palabra había estado antes que ellos. Entonces, toda casa donde ustedes pisen, coman lo que les den de comer, porque mi palabra ya le dijo a esa familia que a ustedes los alojen y les den de comer, aunque ellos no lo saben. Eso pasó con el burro que fueron a desatar, ¿sí? Todos lo saben. El Señor los mandó a robar el burro. ¿Cuántos saben eso? No mediten, pero después se dieron cuenta que había una palabra soltada sobre el dueño del burro para que le dé el burro al Señor. Nada más que Él a ellos no se lo dijo. Entonces cuando fueron a sanar, cuando fueron a liberar, fueron porque la palabra ya había sanado, porque la palabra ya había liberado. Ahora, esa palabra se metió en nosotros. Entonces donde nosotros pisamos sea la luz. Y voy a citar algo que dijo el apóstol Juan Balistreri hace unos días.
y lo investigué y es así. El Señor, a través de su palabra, dice que por sus llagas nos sanó. Por un lado sanó nuestra comunión con Cristo, pero por otro lado nos sanó a todos físicamente. Ahora que vos y yo lo veamos esa sanidad en esta vida o no, es lo de menos. Lo importante es que nosotros entendamos que Él ya nos sanó. Entonces a veces esto te elimina el conflicto. ¿Y por qué Dios no lo sanó o no me sanó? Es que Él te sanó. El tema es que lo vivas en esta vida o en la eterna. ¿Estamos claros? No te dijo cuándo lo vas a vivir, te dijo que sos sano. No te dijo cuándo vas a vivir la prosperidad, te dijo que sos próspero. No te dijo que Él va a pisotear todos sus enemigos, todos tus enemigos y los míos en este tiempo, te dijo que te los pisoteó. Él no te dijo que venciste a la muerte porque mañana te morí y volví a resucitar, te morí y volví a resucitar. Venciste a la muerte porque sos eterno y Él lo determinó. No, todos vamos a ser Lázaros, amado. Te lo quiero informar por si no te... Yo he ido a velorio y digo, lo toco, no, mejor no lo toco, a ver si todavía... No todos, pero ese que se murió, resucitó. Esto nos elimina cualquier contaminación que nos quiera meter, tanto las tinieblas como la religión. Que Dios te tiene que sanar porque la palabra de Dios dice, sí lo dice, pero no dice cuándo. La fraseología nos lleva a querer que todo pase ayer y frustra a la gente. Por eso hemos tenido mucha gente frustrada. Gente apostató por causa de la fraseología, se decepcionó del Evangelio. Dijimos que la luz somos nosotros. Cristo en nosotros es la luz. Decile al que tenés al lado, che, qué buena noticia, sos la luz del mundo. En Cristo, no te hagas el vivo, decía así, en Cristo. Dice 2 de Corintios, era eso, che, nada más, no era tanto. Dice 2 de Corintios 4:6, Pablo escribió a los corintios, Dios le dijo a Pablo que les escriba y les diga esto, vamos a hablar con propiedad. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Cuándo dijo Dios que de las tinieblas resplandezca la luz? En el Génesis, ¿se acuerdan? Sea la luz. Y acá dice que ese Dios es el que ha resplandecido en nuestros corazones. O sea que donde voy, sea la luz, aunque yo no lo diga. Imagínate entrar a una casa, hola, sea la luz. No, te van a... Sea el manicomio, te van a decir. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Nosotros a veces hablamos de tinieblas y tenemos a las tinieblas como el de pijama rojo y sus secuaces vestidos de chapulín colorado, ¿sí? Tenemos a las tinieblas como, ¡ay, las tinieblas están sobre nosotros! Amado, la tiniebla no es otra cosa que la ausencia de luz. Si este mundo tiene tinieblas, si el Congreso tiene tinieblas, si la Casa Rosada tiene tinieblas, es porque hay ausencia de luz. Y decirle al de al lado, hacete cargo. Ahora díganmelo a mí. Bueno, tranquilo, no sean irrespetuosos. Si hay tinieblas, es porque no hay luz manifiesta. No hay opción. Si donde me muevo, por eso esto te elimina, tengo la presión del lugar donde estoy, ¿qué hago, pastor? Voy a la iglesia que bautizan a un sobrino, ¿voy o no voy? Porque están los santos y todo, amado, anda a los bautismos, comete todo, apoyate en el santo si querés, afanale la hostia al cura, haz lo que vos quieras. La idolatría está acá, la tiniebla está acá, no está ahí. Pero también está la luz. Y la luz va a alumbrar. Y de algún momento, ese sea la luz va a hacer que otros sean atraídos a esa luz.
Hay fraseología, pero hay muy poca luz. No sé si lo notaron eso. Nosotros tenemos que verlo esto. Decirle al de al lado, la fraseología se está comiendo a la luz. Mucha frase, poca luz. Ahora, el problema es que la luz está, pero la frase no te deja aplicar el interruptor correcto. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo les muestro a ustedes un camino más excelente, y es el camino del amor. El amor te va a decir exactamente cómo accionar lo que tenés que accionar para que la luz se manifieste. Por eso, ¿cuándo me doy cuenta si tengo amor? Manifiesto. Porque el amor es Cristo, está en mí. Pero ¿cuándo me doy cuenta? Cuando mi ombligo no me gobierna, sino que me gobierna el Cristo que está en mí y me dice, mirá, yo estoy edificando algo más grande que tu ombligo, para que las naciones de la tierra se sometan a eso que estoy edificando. Necesitamos entender que estas reuniones, o toda reunión de nosotros nos movemos, son para iluminar. Toda reunión donde nosotros nos movemos son para iluminar o no son para nada. Las de acá, las interpersonales, cuando te reúnas con alguien, amado, amada, reunite para iluminar. No te reúnas para, está bien, querés ir al cine, andá al cine, pasala bien, pero que sea para iluminar. Con el entendimiento de que estoy iluminando. Ahora, ¿por qué viene la fraseología? Yo te garantizo que todos ustedes, después de esta reunión, espero, van a decir, oh, fuimos iluminados. Ahora, de la iluminación a la fraseología hay un instante. Hay un microsegundo. Porque iluminación sin profundidad produce fraseología. Cuando yo soy iluminado, si no me voy a profundizar en la luz a la que recibí, empiezo a vivir en lo fraseológico. Si yo tengo un evangelio arónico de solamente la luz viene de acá para allá, yo tengo que entender que estoy viviendo bajo la tutela de la fraseología. Yo tengo que ver que el evangelio requiere una profundidad. Yo puedo decir, ¡oh, qué lindo que está la pileta! ¡Qué linda que está la pileta! ¡Qué linda que está la pileta! Pero hasta que no me tire y no comprobé que la pileta está linda. Yo puedo decir que soy experto nadador con el agua a los tobillos. Mirá cómo nado. Soy bárbaro con el agua a los tobillos. Ahora, ¿cuándo me doy cuenta que soy experto nadador? Cuando estoy con 2 metros mínimo abajo mío. Bueno, algunos menos. ¿Por qué miraron todos para acá? Yo no dije nada. Fueron ellos. Amados, yo tengo que ver si todo lo experto que digo que soy es fraseológico, porque recibí una iluminación. Amado, leer un versículo bíblico y entenderlo no significa que vos y yo seamos unos iluminados bárbaros. Significa que vi luz ahí. Ahora, de ahí a la implementación, yo tengo que ver si estoy trabajando en esa implementación. Decirle al de al lado, no nadés en la orillita. Porque si nadás en la orillita vas a ser parte de las estadísticas. Y Dios nos mandó a ser nadadores profesionales para salvar a todos los que se están ahogando ahí adentro. De la orilla, decile también esto, en la orilla no salvás a nadie. Esto no es para ustedes, esto es para la iglesia en general. La luz sin profundidad produce una sola cosa. Decí conmigo, una sola cosa. La luz sin profundidad produce inmadurez. Que no es lo mismo que ser niño y estar creciendo para ser maduro. La luz sin profundidad produce inmadurez. ¿Qué es una persona inmadura? El que cree que sabe, pero no sabe nada en la práctica.
Por eso el Señor dijo, por los frutos van a darse cuenta si son maduros. ¿Por qué hablo de los frutos? Porque ahí van a ver la madurez. Ahí nos vamos a dar cuenta. Y yo me tengo que dar cuenta. Nadie tiene por qué levantarme el dedo. Mirá, hay 3 personas que saben exactamente cómo vos y yo somos. Número 1, la almohada. Número 2, Dios. Y número 3, vos. Ahí me voy a dar cuenta si soy fraseológico e inmaduro o realmente estoy trabajando para que el conocimiento de Cristo se profundice desde mí hacia afuera. Decime si no te cansaste de la fraseología. Y a ver, yo le voy a tirar algo a algunos que no sé si me va, aunque sea, haceme el ancho de basto. Amado, decime si no te cansaste de tu propia fraseología, porque yo me cansé de la mía. Qué bueno que tengamos corazones sinceros. La luz sin profundidad genera inmadurez. Y la inmadurez no nos permite ver algo, y me voy a meter en los últimos minutos en serio. ¿Sí? Son los últimos 90 minutos. No, les pedí media hora, faltan 15. La inmadurez no nos permite ver que nosotros, y esto les pido los últimos minutos la mayor atención, nosotros no fuimos los que elegimos a la iglesia. La iglesia nos eligió a nosotros. Cuando digo iglesia no estoy hablando de la congregación en primera instancia, pero sí la congregación es parte de la iglesia. Vos y yo creímos que estábamos eligiendo. La realidad es que la iglesia fue la que decidió elegirme. Porque no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, dice el Señor. Y Él es la iglesia. Y los puse para que vayan y den fruto. ¿Quién da fruto? El que madura. Y que el fruto maduro permanezca, o sea que donde vaya el fruto, hay permanencia de fruto. Y si hay permanencia de fruto, hay transformación en el lugar donde el fruto dé. Donde cae el fruto hay transformación. No necesitamos políticos cristianos, necesitamos una iglesia que dé fruto. Y el fruto permanezca. Y cuando el fruto permanece, desde el fruto que está permaneciendo en madurez, todo lo que le pida al Padre en su nombre, el Padre lo hará. Pero desde el fruto en madurez, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre no es para inmaduros, es para maduros que piden sabiendo lo que el Padre va a conceder, y es una medida de justicia para la generación. La fraseología, todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él te lo va a dar. Entonces nosotros oramos para que se muera el mosquito que está dando vuelta en el nombre de Jesús. Y yo no sé si a vos te pasó, pero yo oré así y nunca murió el mosquito. Tuve que esperar que se ponga en una pared para matarlo. Amados, orar en su nombre no es decir cualquier verdura y que el Padre la tenga que respaldar. Eso es fraseología. Orar en su nombre es, estoy trabajando. Si yo estoy trabajando y mi madurez todavía está siendo procesada, estoy trabajando para que alguien dé fruto, y ese alguien es la iglesia, y el fruto de la iglesia permanezca. Obviamente no se le va a pedir lo mismo a alguien que recién ingresa que a alguien que hace mucho tiempo que está trabajando en dar fruto. Pero todos tenemos la responsabilidad de que la iglesia llegue al varón perfecto. Por eso es hasta que todos lleguemos. Entonces todos tenemos la responsabilidad de dar fruto. Nadie puede decir, y menos después de esta reunión, yo no tengo nada que ver. Sí, ¿sabés por qué hay políticos corruptos? Porque vos y yo tenemos que ver en eso. Porque no estamos dando la medida como iglesia, o no estamos trabajando para lo que aquellos que están generando un poco más de fruto, no estamos trabajando para que ese fruto permanezca. ¿Saben por qué avanza la mentira? Porque tienen aquellos, mirá, los mentirosos están tan convencidos de la mentira que hacen todo lo posible para que la mentira avance. Están tan convencidos de la mentira que se gastan fortuna para que la mentira avance.
para crearte maneras de pensar a vos y a mí. Fortunas se gastan. Y nosotros todavía estamos discutiendo si el diezmo del nuevo o del viejo pacto. Por eso la verdad no avanza. Por gente, decirle al lado, por gente discutidora como vos y como yo. Decíselo porque es fuerte, pero así me ayuda y no se enoja conmigo nada más. Y ahora díganmelo a mí. La verdad no avanza por gente discutidora como vos y como yo. No se animaron algunos. Amado, es tiempo que la iglesia madure y entienda que lo único que el Padre está mirando es que la verdad, que es Cristo, llegue hasta lo último de la tierra. Atrás de eso va a alinear toda tu vida. Pero para Dios, nosotros cuántas veces dijimos, no, primero Dios. Eso es fraseológico. Para Dios, primero Cristo. Para Dios, primero Cristo, después el resto. Y tu Biblia lo dice, primero Cristo, luego, vos lo sabés, las primicias. Luego, ¿cuántos lo tienen? ¿Sí? En Romanos. Amado, para Dios, primero Cristo. Si Cristo está siendo formado en su iglesia, para Dios es momento de intervenir en la historia. No escuchaste nada. Si Dios ve que Cristo está siendo formado en la iglesia, Dios dice, es el momento de intervenir en la historia. Es el momento de barrer a los corruptos de la tierra. Si yo entiendo que la iglesia me eligió a mí, la iglesia me eligió a mí para proveerse de mí. La iglesia me eligió a mí para... Vos no tenés una iglesia, la iglesia te tiene a vos y a mí. La iglesia se proveyó de Fernando. Fernando no se proveyó de la iglesia. La iglesia se proveyó, necesitaba a Fernando. La iglesia necesitaba a cada uno de nosotros. Por eso se proveyó de nosotros. Si yo entiendo que la iglesia me eligió para proveerse, yo tengo que empezar a ser profundo para que no se retrase la edificación de la iglesia que me eligió a mí. A ver, amado, los que están en la construcción, levánteme la mano un cachito. ¿Quién elige los ladrillos? ¿El ladrillo a vos o vos a los ladrillos? ¿Quién elige la plancha de Durlock? ¿Vos o la plancha de Durlock te elige a vos? Los que están en la carpintería, ¿quién elige los pedazos de madera? ¿Ustedes o la madera los elige a ustedes? Oh, hombre, me vas a decir a mí lo que tengo que hacer. ¿Quién el hombre le va a decir el vaso de barro le va a decir al alfarero lo que tiene que hacer? El alfarero eligió. Cuando entiendo esto, mi vida da un vuelco exponencial y vamos a empezar a trabajar en la formación de Cristo. Acá no se trata de las circunstancias que yo viva, porque cuando entiendo que a mí me eligió la iglesia para ser alguien que manifieste la iglesia, o sea, a Cristo, a las naciones de la tierra, cuando yo entiendo esto, empiezo a vivir diferente. Entonces valoro lo que estoy viviendo, valoro la posición que se me asignó, valoro que todo lo que haga es en función del crecimiento de la iglesia. No dejo lugares por dejar lugares, no dejo personas tiradas por dejar personas tiradas, me esfuerzo para ser parte, acepto las convocatorias, siembro en todo lo que tengo que sembrar, en tiempo, en dinero. ¿Qué más se necesita? Porque tengo que entender que si la iglesia me eligió a mí, me eligió con todo el combo. Tenía acá, y no lo voy a decir hoy, pero otro día se los digo, las actitudes que retrasan la velocidad de la edificación. No lo voy a decir porque nos vamos a detener en eso y no quiero. En otro momento lo leeré, probablemente el miércoles, o lo pasaremos, si Dios nos lo permite. Pero sí quiero decir que cuando nosotros retrasamos la edificación de la iglesia, automáticamente salimos de la velocidad crucero de Dios.
Cuando yo retraso la edificación de la iglesia, salgo de la velocidad crucero de Dios y comienzo a vivir en un ciclo de tiniebla y de muerte. La fraseología me hace creer que estoy en una posición, pero si no estoy a la velocidad de Dios, yo estoy en un ciclo de tinieblas y de muerte. Por eso siempre se me repiten las mismas cosas y los mismos acontecimientos. Por eso las naciones viven bajo los mismos acontecimientos siempre. Decile al de al lado, tocale el hombro, haceme el favor, hay 2 o 3, tocale el hombro al de al lado. Decile esto. No es para que le haga cosquilla, algunos se están riendo, era para tocarle el hombro, no. Que nuestras realidades temporales, decíselo, que nuestras realidades temporales no nos priven de vivir en la verdad presente. La verdad presente es la velocidad crucero de Dios. Los últimos 10 minutos reales los quiero dedicar a entender que muchas veces la velocidad crucero de Dios se retrasa, o nosotros, mejor dicho, nos retrasamos, porque la velocidad va, nosotros nos retrasamos por el mal entendimiento del término gracia. Nosotros hemos entendido mal la gracia. La gracia es, yo los elegí a ustedes, eso es gracia. Señor, vos me entendés, eso no es gracia. Eso es paciencia, que es totalmente distinto. Que Dios nos tenga paciencia no quiere decir que estemos viviendo en su gracia. Estamos viviendo en su paciencia, es su bondad, pero no en la gracia. Quien no está viviendo a la velocidad crucero por decisión propia, porque Él ya te eligió para vivir a esa velocidad, no está viviendo bajo la gracia, está viviendo bajo la paciencia. Y yo te quiero decir algo y me lo digo a mí mismo, la paciencia se termina, la gracia es eterna. Pero la paciencia se termina. Y cuando se termina la paciencia de Dios, yo empiezo a vivir con un muerto atado al lado mío, en el área en la cual se terminó la paciencia. Cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No está hablando de este cuerpo de muerte, aunque sí, pero figurativamente lo que está diciendo, había una tortura que se le hacía a los romanos, y era atarle un muerto a un grillete, a los presos. Habitualmente se lo hacía a las personas que habían matado a sus padres. Ese era un castigo que era al parricidio. Entonces cuando Pablo ve eso, ve esa figura, ve un muerto atado a una persona, y dice, lo ve y dice, la persona puede caminar con un muerto. La velocidad crucero de Dios no nos excluye, pero el muerto nos retrasa de la velocidad crucero de Dios. No hay condenación para el que está en Cristo, velocidad crucero, pero el muerto no te permite correr a la velocidad que tenés que correr. Entonces va a llegar un momento que te vas a enojar, y en vez de enojarte con que vos tenés atado al muerto, te vas a enojar con todo lo que esté andando a velocidad crucero. Entonces te vas a enojar con la iglesia, porque no te espera, porque el cuerpo. Te vas a enojar con el pastor, porque te dijo cosas que no te tenía que decir, según justicia propia. Te vas a enojar con el hermano porque no te saludó. ¿Por qué? Porque vos venías arrastrando un muerto y no podés correr a la velocidad que están corriendo todos. Por eso la paciencia de Dios tiene un tiempo. Y nosotros tenemos la costumbre de confundir gracia con paciencia. Creemos que la paciencia es eterna. La paciencia no es eterna. La gracia sí. Pero ¿quién vive en la gracia? El que está edificando su iglesia y tiene cuestiones que resolver. Entonces las va resolviendo por el poder de su gracia. Hay varios versículos, no los voy a leer ahora, anótenlos, ténganlos presentes, porque si los leo nos retrasamos. Segunda de Pedro 3:9, Segunda de Pedro 3:14 al 16, Romanos 2:3 al 5 y Romanos 9:23. Yo voy a leer Romanos 9:23, que es el único de todos estos que les cité. De todas maneras, después si quieren les paso el apunte, se los podemos enviar, pídanselo a Guido o a Victoria. Pero Romanos 9:23 dice,
Y que si Dios, aunque esté dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Paciencia, soportó. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Él llamó, Él nos sacó. Eso es gracia. No te lo merecía, no me lo merecía. Merecía la condenación, merecía el castigo eterno. Pero Él llamó, Él fue a buscar. Por eso por gracia soy salvo, no por obra para que nadie se gloríe. Lo único que puede gloriarse de habernos rescatado es el Señor. Él llamó, eso es la gracia. Pero dice que los vasos de ira finalmente fueron condenados. Fueron condenados. Por eso hay una paciencia de Dios que en un momento se termina. Y eso es lo que vivió Israel. Por eso Israel hoy cree ser potencia hasta que Dios haga un chasquido de dedos y Israel desaparece del mapa. Y no me vengan los evangélicos que es el pueblo escogido, y ahí los ves con la cosa de la bandera con la estrellita de David. Amado, los escogidos somos los que creímos en el Señor Jesucristo. Toda la humanidad fue escogida, pero no todos aceptaron haber sido escogidos. Pero quienes tenemos a Cristo impartido, vivimos con la certeza de haber sido escogidos. Ahora, hagamos valer ese escogimiento de parte de Dios. Quien vive con el muerto, empieza a ser gobernado por el muerto. ¿Por qué le ataban un muerto? ¿Para hacerlo sufrir y que haya olor? No, porque el muerto corrompía al vivo. El muerto tiene el poder de corromper al vivo, al que se cree vivo. El muerto corrompe a Adán, pero el muerto no puede corromper a Cristo. Vos ya fuiste libre del muerto. Porque cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al ratito Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, que te libró de la ley del pecado y de la muerte. Amados, tenemos un libertador. Ya fuimos liberados del muerto. El muerto no tiene posibilidad de corromperlo. Somos parte de la simiente incorruptible del Señor, pero tenemos que trabajar para que eso se manifieste. Decí conmigo, esta generación no arrastrará más muertos. No va a ser así con nosotros. Nosotros no vamos a arrastrar muertos. Por el entendimiento de la palabra vamos a empezar a sacar los muertos de donde corresponde. Y no vamos a irlos a buscar afuera, los vamos a buscar adentro, los vamos a pasar por la cruz y vamos a declararlos corruptos y fuera de nosotros. Esta generación va a ser entendida en la velocidad de Dios. Nosotros vamos a entender algo. Seguime acá, por favor. Sé que estás cansado, sé que estás cansada, pero necesito tus últimas neuronas funcionando antes de que cierren los ojos. Míralo de al lado y decirle, ¿estás despierto? Y si está dormido, decile que fui yo el que te autorizó. Nosotros tenemos que entender, y esta generación lo va a entender y se le va a hacer carne, que nosotros no tenemos herramientas. ¿A cuántos le dijeron alguna vez, Dios te dio herramientas? No, amado, nosotros somos la herramienta de Dios. Somos la plataforma de Dios. Somos desde donde Dios se posiciona hacia el exterior. Somos la herramienta de Él. Y esto no te tiene que jactar, no te tiene que generar jactancia, te tiene que generar responsabilidad y me tiene que generar responsabilidad y una tremenda humildad. Porque si Él me escogió para hacer una plataforma, ¿cuánto más tengo que aceptar y vivir conforme a ese llamado? Dice Hechos 9:15, el Señor le dijo a Ananías que le diga a Pablo, ve, porque Él me es un instrumento escogido. Él me es un instrumento escogido. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel.
Él me es escogido, me voy a parar en Él, lo voy a usar de plataforma, mi nombre va a ser expulsado de Él hacia las naciones de la tierra. Esto te derriba todo pensamiento de que vos sos un accidente en este mundo. Dios necesitaba una genética y la tenés vos para posicionarse, así como hemos leído y hemos escuchado un montón de veces que el Señor le pidió la barca a Pedro y te dijeron vos sos la barca. Créetelo, porque realmente vos y yo somos la plataforma de Cristo. Somos la herramienta que Dios necesitaba. ¿Y qué tenés vos en tu interior? Gracias depositadas por Él. Antes de que Él nos dé vida y vida en abundancia, ya se había hecho el reservorio. Dios había reservado gracias que iba a utilizar cuando resucites en Cristo. ¿Cuántos saben que resucitaron? Amado, nada nos fue asignado a nosotros. Todo le fue asignado al Hijo para expresarse desde nosotros. Cambia el entendimiento de para qué estoy en este mundo. Todo le fue asignado a Cristo. Tu vida le fue asignada a Cristo, mi vida, tus hijos, los que tienen esposo, esposa, fueron asignadas a Cristo, no a vos, ni a mí, para que Cristo sea expresado. Soltá a tus hijos de una vez por todas. Soltá a tu esposo, soltá a tu esposa. Soltá, porque todo le fue asignado al Hijo. Y cuanto más lo quieras retener vos, soltá tus finanzas. Pasá la ofrenda, por favor. No. Soltá. La palabra clave es soltá, porque todo le fue asignado al Hijo, no a vos y a mí. Cuanto más lo tenga yo, más olor a muerto tiene. Pero cuando lo deposito en Cristo, eso vive y vive en abundancia. Génesis 22, 7 al 8, y habló Isaac a su padre Abraham, iban al sacrificio. ¿Cuántos saben que casi, sí? Y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Imagínate una conversación así, ¿no? Como con tu hijo, Padre mío, heme aquí, hijo. Pero bueno, así te lo pintan Casidoro y Cipriano. Y dijo Isaac, aquí está en el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham. Era él. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham tuvo una respuesta muy sabia. Hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y los dos iban juntos. Amado y amada, Dios no provee. Jehová Jireh es mi proveedor, su gracia me... Fraseología. Dios no provee, Dios se provee. A medida que la estatura del Hijo va creciendo en nosotros, mayor será la provisión hacia el Hijo. Pero Dios no nos va a proveer a nosotros. Señor, provéeme, no está escuchando. Señor, madurame. Y ahí el Hijo va a ser provisto de lo que necesita. Oro, incienso y mirra no se lo dieron a Jesús, se lo dieron al Cristo que estaba en Jesús. No eran para María y José, eran para el Cristo que estaban cuidando María y José. Decí conmigo, si podés. Dios no provee, se provee. Esto te cambia la oración. No van a empezar, Señor, provéete. No es por ahí. Hebreos 10:5, y ya estoy en el final. ¿Me ayudas, Vicky? ¿Sí? Así ya saben que estoy en el final, porque a ver si no me creen. Hebreos 10:5 dice, ¿vieron el nuevo programa? ¿Les gusta? Decime que está saliendo Hebreos 10:5 porque te estoy haciendo propaganda. Por lo cual, ¿vieron algo? Nos trajimos de la ELA. No sé si fuimos edificados, pero nos trajimos. Dice Hebreos 10:5, ayúdame a leerlo. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo
preparaste para mí. Esa es mi versión, la tuya seguro dice, pero me preparaste cuerpo. Se provió a sí mismo. No provió a la humanidad, se provió a Él, porque sabe que proveyéndose Él, te provee a vos. Pero nosotros tenemos que entender que para Dios, lo dije recién, primero, para Dios primero, no digas más primero Dios, Señor, para vos, primero que Cristo. Y ahí se cumple con Él todas las cosas. Por eso dice Romanos, si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero todas las cosas nos son dadas por Él, porque si no se contradice cuando dice que todo es de Él, por Él y para Él. Amado, la Biblia es completa, no es fraseológica. Todo lo previó para el Hijo. Él se proveyó de una iglesia que lo represente. ¿Y qué hizo la iglesia? Se representó a sí misma. Por eso Él terminó diciendo, estoy a la puerta y llamo. Déjenme entrar a la iglesia que yo me proveí para mí. Porque mientras sigan ahí adentro cantando coritos y diciendo frases, van a vivir como muertos, habiendo yo muerto para que ustedes vivan y vivan en abundancia. El Señor le dijo a María, María, yo no te doy un hijo. Dios no le dio un hijo a María. El Señor le dijo, necesito tu vientre para expresar a mi hijo. Amado, Dios necesita lo que Él mismo te proveyó para expresarse. Dios necesita tu cuerpo y mi cuerpo para expresarse. ¿De qué se proveyó Dios a través tuyo? Esa es la no tengo que preguntar, Señor, si es tu voluntad. No. ¿De qué se proveyó Dios para expresarse a través tuyo? Eso te va a hacer redimir el tiempo de tu vida. Ya no vas a estar pensando en la próxima serie de Netflix. Acá nadie mira Netflix. Sino que vas a estar pensando de qué se quiere proveer Dios, que ya se proveyó para expresarse a través mío. Nosotros necesitamos administrar lo que Dios se proveyó. Administramos, somos administradores porque administramos lo que Dios se proveyó para expresarse. Por eso somos administradores. ¿Por qué administro mi cuerpo? Porque Dios se proveyó de él para expresarse. Amados, si quieren ponerse de pie los últimos 60 minutos. ¿Cuántos quieren ser parte de la velocidad crucero de Dios? Bueno, los tres que quieren ser parte, díganle al resto. Decile al que tenés al lado, no seas tapón para la expresión de Cristo en la tierra. Sea un acelerador. Inmadurez nos lleva a ser un tapón. Inmadurez es esclavitud y es muerte. Por eso gente que fue elegida por Dios para ser libre vive esclavo. Inmadurez es esclavitud y muerte. Por eso nosotros traemos todo a Cristo, porque en Cristo todo madura. No te pregunten, ¿por qué todo Cristo? Porque en Cristo todo madura. Fuera de Cristo todo es pérdida. Y aunque hoy te dé ganancia, mañana lo vas a perder. Nosotros traemos todo a Cristo, porque Cristo es la voluntad de Dios. No le preguntes más al Señor cuál es su voluntad, porque Dios siempre te va a responder lo mismo. ¿Cuántos quieren que Dios le responda siempre lo mismo? Bueno, entonces hoy te sano de esa pregunta. La voluntad de Dios es Cristo, y Cristo fue impartido en nosotros. O sea que cuando Él acelera, yo acelero. Cuando Él se detiene, yo me detengo. Cuando Él me dice, tranquilo, esta es una breve tribulación momentánea. Tranquilo, es una breve tribulación momentánea. Tranquilo, vos dedicate a que yo me expanda. No te dediques a otra cosa en este mundo que no sea que yo me expanda. Obviamente, amado, anda a trabajar, hacer todas tus actividades, pero que sea entendiendo que el fruto
es lo que va a prevalecer y no las actividades que hagamos. El hombre fue condenado. El hombre fue determinado por Dios, como dijimos hace un rato, culpable. Dios ya solucionó ese problema con el hombre, absolviéndolo en Cristo. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué vamos a ser juzgados? Por nuestras obras. No hacemos obras para ser justificados. Hacemos obras de justicia, impulsados por la voluntad de Dios, que es Cristo que está en nosotros. Y yo te garantizo que si vos tenés ganas, Él te habla para que estés posicionado en esa voluntad y para que yo esté posicionado en esa voluntad. Acá no se trata de que haga cosas malas. Esas cosas malas van a ser redimidas cuando vos las posicionás en Cristo. Ya solucionó todo lo que tenía que solucionar. La incógnita del hombre, ¿qué será de mi vida? Ya está solucionado, tenés vida eterna. Pero porque Cristo está en vos y en mí. Esto te tiene que cambiar la percepción y empezar a ver como Dios ve. ¿Sabes lo que nos pasó como iglesia? Y por eso entramos en la fraseología y no te quiero entretener más y te agradezco este tiempo en el que prestaste atención. ¿Sabes qué pasó hoy? Había demanda, por eso hubo oferta. Gracias de parte de Dios por esa posibilidad de que haya oferta constantemente. Aunque algunos me digan qué oferta, yo me quiero ir a dormir. Bueno, pasa, uno no le hace a la cosa. La excepción no le hace a la regla. Pero amados, cuando nosotros entendemos nuestra posición verdadera, empezamos a ver la vida desde la óptica del Padre. Tiene que haber, ¿sabés lo que nos hizo la fraseología? Nos hizo ver la vida desde acá. Ay, Señor, te amo tanto, es que no me importa tanto que me digas que me amás, sino que lo que me importa es que hagas crecer al Hijo, porque ahí me demostrás que me amás. Ay, Señor, yo te amo tanto, pero este hermano que me hizo tantas cosas. No, si te lo hizo es para que lo ames a pesar de lo que te hizo. Porque no nos mandaron a amar a los amigos, nos mandaron a amar a los enemigos. ¿Cuántos lo saben? Empezar a mirar desde la óptica del Padre. Porque el Hijo mira desde el Padre y el Padre mira desde el Hijo. Cuando yo miro desde esta manera, empiezo a administrar mi vida de acuerdo a su voluntad. ¿Qué te parece si oramos? Una academia diferente, distinta. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este entendimiento, Padre, que nos permitís acceder. Gracias, Señor, porque sabemos que esta es la generación que has predeterminado para una medida de tu expresión en la tierra. Señor, que podamos ser fieles a ese llamado para dar a esa medida. O el que esté en este lugar y esté peleando con determinadas situaciones, la palabra del Padre es: deja de pelear, trabaja para que mi hijo produzca, para que mi hijo se extienda. Y vas a ver que lo que hoy no solucionás será solucionado. Hay un gobierno sobre las emociones, que es el gobierno del Hijo. Dios nunca tuvo problema con las emociones. Dios nos dijo: lloren con los que lloren y rían con los que rían. O sea que Dios está hablando de ser emocional. Pero ser una emoción, ser emocional no significa que vivamos bajo los efectos de la emoción, sino que vivamos bajo la voluntad de Dios, que es Cristo, para gobernar sobre las emociones. Cuando gobernamos sobre las emociones, podemos administrar y llorar con los que lloran y reír con los que ríen. El pasado queda cancelado. Declaramos el pasado cancelado definitivamente. Vos no sos un accidente en este mundo. No estás en este mundo por una cuestión de que se le ocurrió a un hombre o a una mujer. Vos estás y yo en este mundo porque Dios necesitaba proveerse de alguien que tenga determinada genética para en el año 2019 expresar una medida de justicia a través de él. Y que esa palabra te arranca de todo lugar de condenación, de soledad, de angustia, de dolor, de oscuridad, de tiniebla.
No necesitas un gurú de la sanidad interior. Necesitas el entendimiento pleno del diseño de Dios para su iglesia, que es la plataforma para su expresión. Y cuando la iglesia lo entiende, todo pasado queda redimido. Toda palabra fuera de la palabra de Dios queda bajo el gobierno de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios a vos te está diciendo en esta noche: sos una plataforma para que se manifieste el gobierno de mi Hijo. No te conformes con menos que eso. Yo me he provisto de tu familia. No tenés hijos porque los tenés y nada más. Tenés hijos porque yo me he provisto de tus hijos para expresarme a través de ellos. No tenés trabajo porque decidiste tener trabajo. Tenés trabajo porque yo me estoy proveyendo de ese trabajo para expresarme en esta tierra. Yo declaro sobre tu vida, en el nombre del Señor, que vas a hacer su expresión en la tierra. Hay corazones que vinieron afligidos hoy, que vinieron cansados, pero no vinieron cansados y afligidos por circunstancias. Creían que eran por circunstancias. ¿Saben por qué vinieron así? Porque no les estaba funcionando la fraseología. Pero hoy el Padre produce un cambio de entendimiento. Es solamente por su Espíritu que esto se está produciendo. Yo lo puedo ver en el Espíritu. Tanto los que están acá como los que están al alcance del sonido de mi voz están produciendo una transformación en el pensamiento. Estamos siendo unificados en una misma mente, en un mismo parecer, en una misma manera de pensar, que es la mente de Cristo. Y la mente de Cristo está diciendo: yo me proveí de una iglesia. Me he provisto de la iglesia y amados son parte de esa iglesia que yo he decidido proveerme. Y no me importa, dice el Señor, cuántos años tenés o cuánto tiempo hace que estás en la iglesia. Lo que a mí me importa es lo que estoy viendo, que sos la plataforma de la expresión de mi Hijo. Y vas a vivir hasta que esa expresión sea completa. Es el tiempo. Es el tiempo, es el tiempo. Hoy yo puedo entender que el Señor está sacando tapones que han frenado la potencia de su gracia fluyendo desde nosotros. En el nombre del Señor declaramos que todo tapón está fluyendo. ¿Sabes por qué estabas amargado? ¿Por qué no sabías para dónde salir? ¿Por qué no entendías nada de lo que pasaba? Porque había un tapón y era el muerto. Pero hoy el Padre, por causa de la palabra y por el poder de su Espíritu y en el poder de su gracia, saca ese tapón. Porque no será con esta generación como ocurrió con otras generaciones. No seremos el tapón de la expresión de Cristo en la tierra. Seremos los que permitan que esa expresión fluya. Puedo ver la expresión de Cristo desestabilizando los cimientos de los sistemas externos, pero también de los sistemas anti-Dios que estaban operando en el alma de cada uno de nosotros. Puedo ver un golpe desestabilizando esos sistemas, y es una sustancia que los termina de pulverizar y hace caer todo muro que había detenido la expresión del Hijo en tu alma. Iglesia, si crees, el tapón desaparece. No tengas temor a soltar lo que el Padre en este preciso momento te está diciendo, porque lo que Él no se proveyó tiene olor a muerto, pero lo que Él se proveyó dará vida y vida en abundancia, y la vida se comerá al muerto. No será en esta generación que el muerto se coma al vivo, la vida del Hijo se comerá al muerto.
Y viajaremos como iglesia a la velocidad crucero, a la velocidad de Dios. Iluminaremos en donde pasemos. Donde pise la iglesia se dirá: sea la luz. Y no tendremos que decir nosotros que somos la luz del mundo. El mundo verá la luz. Este mundo clamando por esa luz verá la luz. Mar del Plata, yo te declaro en el nombre del Señor que toda tiniebla que por causa de la religión se ha montado en esta ciudad, declaramos en el nombre del Señor que la luz alumbrará de tal manera que la tiniebla se correrá. Los que estaban en religión correrán al Hijo y la gloria de Dios se manifestará en esta ciudad. Se caen los bastiones de la fraseología y el Padre se manifiesta y todo vendrá a su gobierno.